Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Somos la generación de impacto bíblico a través del ministerio Arca en Sion. En el día de hoy estaremos con ustedes compartiendo el tema ¿qué haré con Jesús? Esta pregunta creo que es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. ¿Qué haré con Jesús? ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta va a depender el destino de tu alma, de tu vida. Aleluya. Vamos a iniciar con un momento de oración. Aleluya, gloria a Dios. Para que sea el Señor derramando de su Santo Espíritu, para que sea el Señor dándonos la capacidad, el entendimiento de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, aquellos que están ahí con nosotros en esta tarde. Una vez más estamos aquí con cada uno de ustedes para compartir esta palabra de parte del Señor, la palabra que transforma nuestra vida, nuestra alma. Gloria a Jesús, que es la palabra del Señor. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Bello de Acosta, junto a mi amado esposo Daniel Acosta, y en esta tarde vamos a iniciar este tiempo con una oración en el nombre de Jesús. Así que ahí donde usted está, levante su mano y vamos a iniciar, vamos a interceder, a pedirle al Señor que Él abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que podamos ser transformados a través de su palabra. Gloria a Jesús. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Rey amado, porque una vez más tú nos permites compartir, Señor, tu palabra con cada uno, Señor, de los oyentes, pidiéndote en esta tarde de una manera especial que tú transformes cada una de nuestras vidas, que cada vida sea transformada a través de tu palabra. Oh Padre, ya nos retornan vacías, así que declaramos, Rey amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que cada oyente no será igual después de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Cada familia la ponemos en tus manos, Rey amado. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor. Dirija todo en cuanto vamos a hacer y a decir para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Damos inicio entonces a este estudio con el tema ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? La base bíblica se encuentra en Mateo, su capítulo 27, verso 22. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice así: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Aleluya. La parte central, lo más importante que queremos transmitir en esta tarde, noche, es la pregunta que se hizo a sí mismo Poncio Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Aleluya. Yo no sé la magnitud o el conocimiento que tenía Poncio Pilato, pero sí sabemos que él hizo esa pregunta: ¿qué haré con Jesús? Aleluya. Y para tener un poquito el contexto de la historia, ya conocemos la historia que está en la Biblia. Estamos hablando de la parte final ya del ministerio del Señor, cuando los escribas, los fariseos, llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Para qué? Para matarlo, para crucificarlo. Se lo llevaron al gobernador de Judea. Cuando se lo llevan, entonces, más bien no era para que él tomara una decisión, sino para que Poncio Pilato secundara la decisión que ya ellos habían tomado de matarlo. ¿De qué? De crucificarlo. Cuando entonces a Jesús está frente a Pilato, que Pilato le hace una serie de preguntas, lo interroga. Pilato vio en este hombre
una integridad, vio en este hombre, en Jesús, un conocimiento terrible. Que Pilato quiso tal vez evitar quizás la muerte del Señor. Digo quizás porque él en sí, como narra la historia, no era bueno de todo, porque se cree que Pilatos era un hombre malo, un hombre cruel, pero esa parte sí vemos en la Biblia cuando él trata más o menos de alguna forma de evitar la crucifixión, de evitar que crucificaran al Señor, que lo mataran. De tal manera que él dice, por ejemplo, no, llévenselo ante el César. Luego le dice en otra ocasión, júzguenlo ustedes. Lo entrega a las autoridades judías, hagan ustedes lo que van a hacer con él. O sea, él buscaba la forma de que eso no corriera por sus manos, por su sangre, como dicen. Se lavó las manos, dice la historia. Entonces, y en la última instancia, entonces, como para ese tiempo se celebraba una fiesta muy importante y se acostumbraba que para ese tiempo, en esa fiesta, se soltara un preso de costumbre. Entonces él aprovechó, bueno, si suelto a Barrabás, un hombre que es repudiado, un hombre criminal, malo entre la sociedad, quizá van a perdonar al Señor, quizá no lo van a crucificar. Déjame por lo menos ponerle la comparación, ¿verdad? O ponerle a elegir entre Barrabás o Jesús. Entonces cuando Pilato manda soltar a Barrabás y pone entonces a Barrabás y a Jesús ante el pueblo, y ahí es cuando le dice entonces a quién, ¿verdad? ¿A cuál quieren ustedes que yo suelte? ¿A cuál quieren ustedes que yo le dé libertad? ¿Y qué ellos dijeron? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y como quiera aún así, no, Pilato se sintió, bueno, no pudo hacer nada prácticamente. Y también él se sintió un poquito comprometido cuando también le dijeron que lo iban a acusar ante el César. Porque aparentemente estaba como un poquito como a favor del Señor, porque no querían que lo mataran y que lo crucificaran. Entonces es cuando ya él dice, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Ahí es cuando todo el pueblo o parte del pueblo responde, suelten a Barrabás y crucifiquen al maestro, mátenlo. Bueno, se lo entregó en sus manos y se lavó las manos, como dicen las Escrituras. Esa pregunta es importante. ¿Qué pues haré de Jesús? Vamos a mencionar entonces 7 respuestas a esa pregunta que hizo Pilato. Vamos a ver 7 respuestas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer con el Cristo? ¿Qué voy a hacer con mi Señor? Con quien lo creó todo. ¿Qué voy a hacer con Él? ¿Qué tú puedes hacer con Él? La respuesta, como dije al principio, va a decidir el destino de tu alma, de tu vida, en aquel día, en aquel juicio. Aleluya, gloria a Dios. Y algo que hay que dejar en claro ante esta pregunta dice, ¿qué pues haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Es una decisión personal de cada uno. ¿Qué vamos a hacer con nuestro Señor? Con aquel que lo creó todo. Yo no puedo decidir por ti, tú no puedes decidir por mí, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante del Señor y, como dice su palabra, la libertad de elegir qué haremos con Jesús. Gloria a Dios. Vemos que en este caso el pueblo tomó una decisión y fue crucificarle, gloria a Jesús. No importando la travesía del maestro, todo lo que los milagros y lo que ellos habían visto a través del maestro, esa fue la decisión que ellos tomaron. Ahora, ¿cuál es la decisión que tú y yo vamos a tomar? Gloria a Dios. Y puedo compararlo de esta manera. Le pusieron entonces a Jesús y también a Barrabás. Ellos mejor decidieron elegir a Barrabás, o sea, el pecado, el mundo y a qué, y apartar al Señor. Gloria a Dios. Olvidarse del Señor, quitar al Señor de un lado y quedarse con Barrabás. Eso fue lo que realmente hizo el pueblo.
Gloria a Jesús. Y como una de las primeras respuestas que nosotros, ¿qué haremos con Jesús? La palabra del Señor nos dice, gloria a Jesús, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo primero que nosotros debemos hacer es escucharle, escuchar de Él, escuchar de su palabra, gloria a Jesús, escuchar aquello que el Señor por tanto tiempo quiso enseñarle a sus discípulos y que nos dejó a nosotros como un mandato y como una guianza, su palabra. La fe viene por el oír. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos la decisión de escuchar a Jesús. En esta tarde no te estamos nosotros diciendo, no, debes venir o aceptar a Jesús, pero debemos empezar a escucharlo, porque su palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tiempo nosotros dedicamos a escuchar la palabra de Dios o a meditar en la palabra del Señor? Y en este tiempo le damos más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. A escuchar otras cosas. A escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay hoy en día que mejor prefieren dedicarse a escuchar quizá una música, un dembow, un reggaetón, cualquier otra música que no edifica? Pero cuando le ponen la palabra de Dios, cuando le ponen algo que tenga que ver con el Señor, automáticamente lo esquivan. Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor que debemos escuchar. Así es. Dice que en ella está la vida eterna, que por eso es necesario escucharla. Y cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, estamos escuchando a Jesús. Gloria a Dios. Amén, así es. Y lo segundo, como dice esta palabra, la fe viene por el oír. Primero la escuchamos y luego entonces nace en nosotros lo que es creer en Él. Creer en lo que hemos escuchado de Él en su palabra, gloria a Dios. Dice en Hechos 16:30, es una historia que muchos conocemos, gloria a Dios, la historia de Pablo y Silas, y ellos hacen referencia en este capítulo a algo muy esencial en la vida de cada ser humano, gloria a Dios. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, gloria a Jesús. Así es. O sea que podemos decir que el segundo paso después de escuchar es creer en Jesús. ¿Qué es creer? Es tener la certeza de que Él está ahí, de que Él existe, de que Él es real, de que Él vive, de que Él permanece en nosotros, de que Él creó todas las cosas. Eso es creer en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Vemos que en esta ocasión Él le pregunta a Pablo y a Silas que qué él puede hacer para ser salvo, y lo único que Él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que ellos estaban encarcelados en ese lugar, que ocurrió un terremoto, las puertas, las cadenas fueron abiertas, y el guardia que estaba en ese lugar, al ver lo que ocurrió, gloria a Jesús, al escuchar también estos hombres en medio de esa situación adorar al Señor, entonces vino en él y se desarrolló lo que es la fe. Y ahí es cuando le preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer con el Señor Jesucristo? Sí, porque si ustedes se fijan, el apóstol Pablo y Silas le salvaron la vida a este hombre, a este guardia. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque la ley romana decía que si un guardia dejaba ir a un preso, pagaba con su vida. Y cuando este guardia vio entonces que estos hombres se quedaron ahí, Dios mío, oye, este hombre se arrodilló. Ellos se pudieron ir, escapar, pero se quedaron ahí, porque Pablo sabía, Pablo era judío y también era romano, él conocía la ley romana.
Si Pablo huía, se iba, Pablo era consciente de que ese hombre lo iban a matar, lo iban a linchar, pero se quedó ahí. ¿Para qué? Para que él reconociera que ellos eran hombres de Dios. Gloria a Jesús. Y para que también él crea y reconozca en Jesucristo. Aleluya. Y luego le dice, se arrodilla, Señor, señores, a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí entonces cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, ojo con esto, muchos creen que a veces si se convierte un padre de familia, los hijos, la esposa serán salvos. No es así. Significa esto que si el padre de familia se convierte y los hijos, la esposa, hacen lo que él hace, entonces será que salvo todo. Si hacen, ¿verdad?, lo que la cabeza, lo que el esposo está haciendo. Porque mucha gente cree que la salvación es por herencia, o dicen, por herencia. No, si mi papá es cristiano, yo voy a hacer y deshacer y seré salvo. No es así. La salvación es individual. Cada quien tiene que creer, reconocer en Jesucristo para ser salvo. Lo que está diciendo ahí es que si un padre, una cabeza de una familia se convierte y todos los hijos, su esposo, la familia completa siguen a esa cabeza, entonces todos serán salvos. Así es. Aleluya. Aclarando esa parte. Gloria a Jesús. Aleluya. Y lo tercero que nosotros debemos hacer, hemos escuchado, le creemos al Señor, pero hay algo muy importante, gloria a Jesús, y es confesarle. Confesar a nuestro Señor como nuestro Salvador. Amén. Confesar a Jesucristo. Y como dice en su palabra en Hechos 10:11, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees como hizo este hombre en tu corazón. O sea que, aleluya, no solamente entonces es creer, sino también que confesarle, porque cualquiera puede creer. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, Él existe, Él es bueno. No, es confesar, ¿verdad? Es confesar con tu boca de que Él es tu único y suficiente Salvador. Confesarlo, porque Él lo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Nadie va al cielo si no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es el camino, es la puerta. Jesucristo es el pasaporte para viajar. Jesucristo lo es todo. El que no confiesa a Jesucristo no va para ninguna parte. Gloria a Jesús. Aleluya. Y algo muy importante, hemos hablado de nosotros creer, porque es importante. Dice que la fe viene por el oír. Pero la palabra del Señor también dice que aún los demonios creen y tiemblan. Claro, cualquiera puede creer, aleluya. Porque hemos escuchado muchas personas y muchos de nosotros también lo dijimos, no, porque yo creo en el Señor y yo tengo una fe bastante grande en el Señor. No es necesario que yo le confiese, es necesario, porque su palabra dice que si creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Gloria a Jesús. Estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos que vemos que lo que la palabra del Señor dice se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Gloria a Jesús. Y esto nos anuncia que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Amén. Que en cualquier momento, gloria a Jesús, nuestro Señor le vamos a ver. Estaremos con Él. ¿Qué estamos nosotros esperando para dedicar ese tiempo para escuchar su palabra, para creer en lo que hemos escuchado, para confesarle? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien hablarnos del Señor? ¿Cuántas veces hemos sentido ese llamado del Señor? Y que nosotros esperamos para confesarle, gloria a Jesús. Si ya creemos en Él, entonces, ¿qué nos falta? Porque muchos decimos, creo en el Señor,
pero nos falta entonces confesarle, decirle: quiero que tú seas mi Dios, que tú seas el amo y el dueño de mi vida, mi Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y algo muy importante y que también va dentro de estas respuestas a esta pregunta es obedecerle. Amén, así es. Obedecerle. Aquello que hemos confiado, aquello que hemos escuchado, que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador. Obedecerle. Lo siguiente es obedecerle, gloria a Dios. Amén, así es. Aleluya. Jesús le respondió: el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Wow, qué palabra más hermosa, más bella. El que me ama, mi Padre también lo amará, y vendremos y nos quedaremos a vivir con Él. Yo sé que cada uno de nosotros quiere habitar en la presencia del Señor, vivir con Él. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Así que, gloria a Dios, esto es en vivo, mis hermanos. Así que es necesario que nosotros le obedezcamos. Dice que cuando le amamos vamos a obedecer la palabra del Señor. Y si obedecemos su palabra, estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, así es. Aleluya. Así es. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y lo siguiente es seguirle. Hemos decidido confesarle, hemos decidido obedecer su palabra. Ahora nosotros vamos a seguirle, gloria a Dios. Y cuando hablamos de seguirle, tal vez nos preguntamos, pero si ya nosotros le obedecemos, entonces, ¿cómo así que debemos seguirle? Gloria a Jesús. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, gloria a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Aleluya. Algo muy importante, porque cuando nosotros decidimos obedecerle al Señor, no va a ser fácil. Teníamos un estilo de vida anteriormente y ahora nuestra vida cambia porque queremos agradarle, porque cuando lo amamos, cuando nosotros amamos al Señor, queremos agradarle. Entonces, para seguirle es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Amén, Tal vez nos preguntamos, pero negarme, o sea, dejar todo lo que hacía, no, aquellas cosas que sabemos que no es del agrado del Señor, decirle: Señor, dame fuerza, ayúdame a negarme a mí mismo, a desechar esas cosas para poder seguirte a ti, gloria a Jesús. Así es. Para poder cada día caminar conforme a tu voluntad y como tú caminaste. De esto se trata, seguirle a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es, amén, aleluya. Es vivir para Él. Que nuestra vida dependa solamente de Él, aleluya. Que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros, aleluya. Y la respuesta número 6 es ser su testigo. Ya que le hemos escuchado, le hemos creído, le hemos seguido, es ser su testigo. ¿Qué significa esto? Es llevar la palabra. Donde quiera que vayamos es predicar, exhortar, hablar de Jesús. Hablar de que Él es bueno, de que Él es maravilloso, de que Él salva, de que Él liberta, de que Él restaura. Aleluya. Eso es ser su testigo, es testificar las obras que Él ha hecho con nosotros y que Él hará con todo aquel que le busque, que le confiese. En cada lugar que nos encontremos debemos de proclamar su nombre. Debemos de exhortar que Jesús resucitó, de que Él vive entre los muertos, de que Él es real. Aleluya. Gloria a Jesús. Y como registra la palabra del Señor en Hechos 1:8,
que cuando nosotros confesamos al Señor, cuando nosotros decidimos seguirle, dice su palabra, que le seremos testigos hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, aún con nuestra manera de caminar, muchas veces sin usted hablar, usted está siendo testigo de Jesús, porque está, gloria a Jesús, proclamando su palabra con su accionar, gloria a Dios. Así es. Y algo muy importante, y ya para ir terminando, gloria a Dios, es que no solamente creerle, obedecerle, gloria a Dios, algo muy importante es que todo esto nosotros lo hacemos porque estamos esperando su venida y sabemos que Él viene, gloria a Jesús, y que viene pronto, aleluya, y queremos habitar y reunirnos con Él, aleluya. Amén, así es. Entonces ya ahí tenemos las 7 respuestas de la pregunta de Pilato. ¿Qué haré con Jesús? Escucharle, creerle, confesarle, obedecerle, seguirle, ser su testigo y esperar su venida. Como dije al principio, esa es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. ¿Qué debo hacer con Jesús? Ahí tiene las respuestas. Que creer en el Señor, confesar en Él, seguirle, esperar en su venida. Si no te hace tal pregunta, si no te hace esa pregunta y no te responde, como quiera tu alma está en juego. Necesitas confesar al Señor, necesitas reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador. Aleluya. Aleluya. Y como hablamos al principio, esta es una decisión que no podemos nosotros tomarla por ti, o que alguien no la puede tomar por mí, ni siquiera mis padres pueden tomar esa decisión por mí, sino que es una decisión personal de cada uno, de cada ser humano. ¿Qué hacer con Jesús? Gloria a Dios. Y si meditamos en esta pregunta, es algo que es lo que decide dónde irá nuestra alma, gloria a Dios. Amén, en ese tiempo, cuando Pilato hizo esta pregunta, vemos que el pueblo decidió crucificar a Jesús. Y muchas veces, día tras día, decidimos esto con nuestras acciones, gloria a Dios, con aquellas cosas que al Señor no le agradan, y nosotros continuamos deliberadamente en esa forma de vivir y decidimos crucificarlo para no escucharle, para no creerle, para no obedecerle, porque esto era lo que pasaba en este momento. No querían escuchar la palabra del Maestro, porque Él le llevaba la verdad, hablaba con la verdad. Amén. Gloria a Jesús, porque su palabra dice que prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Y muchas veces estamos así, decidiendo mejor por las tinieblas que por la luz, que es Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Pero lo más importante de esto es que aún nosotros tenemos tiempo de tomar la decisión en Cristo. Amén. De tomar la decisión de creerle, de obedecerle, de seguirle, de ser su testigo, gloria a Dios, de formar parte, gloria a Jesús, de su familia, de formar parte del cuerpo de Cristo, aleluya. Amén, así es. Y la decisión se toma en vida. Así es. Porque después de la muerte no hay oportunidad de decidir. Tienes la oportunidad en vida de tú decidir si te quedas en la tiniebla, en el mundo, o aceptas al Señor como tu único y suficiente Salvador. Tienes que garantizar tu alma, mis hermanos, mis amigos. Tienes que garantizar tu alma. Y el alma, la vida se garantiza es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué haré con Jesús? Entregarle mi vida y servirle y esperar su venida. Gloria. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos en esta tarde a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, por cada persona, tú que no has escuchado. Aleluya. Te dejamos esta interrogante: ¿qué harás? ¿Qué harás con Jesús? ¿Decidirás escucharle o decidirás, gloria a Dios,
crucificarlo para no escucharle como hizo el pueblo en ese tiempo. La decisión es tuya, la decisión está en tus manos, pero también recuerda que de la decisión que tú tomes, gloria a Dios, las consecuencias están en tu alma, gloria a Dios. Ahí se decide dónde irá tu alma, si seremos salvos, gloria a Jesús. Así que vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Y si tú quieres recibir al Señor, puedes hacer esta oración juntamente conmigo. Es una oración sencilla, pero la oración que decide, gloria a Jesús, que tu vida sea transformada, que tu vida no sea igual, que tu alma, gloria a Cristo, pase de muerte a vida. Si quieres recibir a Jesucristo, si has decidido recibirle, puedes hacer esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sé que puede parecer una oración sencilla, pero créeme que dice la palabra del Señor que cuando alguien confiesa a Jesucristo, hay fiesta en los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Así que si tú has dicho sí, has provocado fiesta en los cielos en esta tarde. Padre, te damos gracias por cada oyente, por cada hermano, por cada amigo que ha estado ahí con nosotros en esta tarde. Te pedimos que tú guardes su vida, que guardes su familia y que estas palabras, Señor, hagan eco en nuestro corazón, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Rey amado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, cada niño, cada joven está en tus manos, Señor. Guarda sus vidas, sigue, Dios mío, tratando con ellos, en el nombre de Jesús. Aleluya, y gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir con cada uno de nuestros hermanos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos y amigos que estuvieron ahí presentes, mirando la transmisión, esperando que nos continúen ahí siempre con nosotros, cada lunes. Aleluya. Y hasta aquí ha sido nuestro estudio, nuestro mensaje para ustedes. ¿Qué haré con Jesús? Tu decisión es tuya, pero la consecuencia es de tu alma. Aleluya. Gloria a Jesús. Recordándole que pueden encontrarnos a través de Facebook Ministerio Ascensión 1 y YouTube Generación de Impacto Bíblico. Hasta la próxima y bendiciones. Amén. Bendiciones.